¿Cómo está la iglesia de Jesucristo? ¿Están alegres? Vamos a darle un aplauso a la presencia de Jesús con nosotros. Hoy experimentamos la presencia del Señor aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos sintieron la presencia de Cristo? Sabes, qué bueno que nosotros estemos siempre atentos, alertas, a cuando llega la presencia de Jesús, podamos nosotros saber qué hacer cuando venga la presencia de Cristo. Y lo otro importante que es el centro de la enseñanza de hoy es, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué vas a pedirle al Señor? ¿Qué le vas a pedir? Qué bueno que reflexionemos acerca de eso. A veces vamos a restaurantes. No sé si a usted le ha pasado que va a algún restaurante, de pronto no conoce mucho de ese restaurante, no sabe qué pedir. A veces usted llega y pide lo que no es la especialidad del restaurante y te dice, no, pero pediste lo que no tenías que pedir. En ese restaurante pide la carne, pide el pollo, pide el pescado, pide las tortas o los postres de ese restaurante y uno dice, ¿y qué pediste? No, pedí un tinto. No, pedí soda. A veces es importante que nosotros sepamos qué pedir. Y recuerdo la primera vez que viajé a Japón, fui con un equipo de colombianos a hacer un examen allá deportivo y nos fue bien. Y luego del examen, una persona muy rica que conocía a un amigo, una persona que tenía mucho dinero, que vivía en Japón, nos quiso hacer una atención. Nos invitó a su casa a que comamos, pero le preguntó a uno de los nuestros qué les provoca comer, pero le preguntó al menos indicado. ¿Y sabe qué dijo el hombre? Yo pensé que iba a decir, no, la carne wagyu, que es la carne más prestante de allá, wagyu, o de pronto un buen sushi. ¿Sabe qué dijo el hombre? Queremos comida colombiana, imagínense. Uno viniendo de Colombia y y el hombre se esfuerza y se ve que le habrá costado mucho dinero, nos hizo un plato colombiano. Y la verdad nosotros al final estábamos que matábamos al que había dicho eso, porque uno dice, este pidió mal. Y qué bueno que nosotros reflexionemos acerca de que si llega el Señor, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué pides en tu oración? ¿Qué es lo que clamas? Y yo quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Y allí nos habla la historia de un hombre ciego, mendigo, llamado Bartimeo. Hoy Bartimeo nos va a dar una enseñanza acerca de qué debemos pedir. Leo la palabra del Señor, Marcos 10, 46 al 52. Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus 2 discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, y dice entre paréntesis lo que significa Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Hoy cantábamos, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso es un versículo que está en la carta de Hebreos. Es una realidad. Jesús murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Y dijo que donde se reúnen 2 o 3 en su nombre, está allí. Los mismos milagros, el mismo poder, la presencia de Jesús está en el pueblo que lo invoca.
Por eso es muy importante que nosotros sepamos qué vamos a pedir, sepamos qué vamos a hacer, qué actitud vamos a tener frente a la visita poderosa de Jesús. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que algunas personas tienen conceptos equivocados de Dios, tienen conceptos errados de Jesús, tienen conceptos errados del Evangelio. Aprendieron mal, les enseñaron mal, y el problema es que muchos repiten esas enseñanzas equivocadas de Jesús. Algunos creen erróneamente, equivocadamente, que a Jesús no se le puede pedir, que por qué pedir cosas materiales, que por qué pedir cosas de pronto básicas. Hay gente que dice, no, yo no pido por mi salud, yo no pido por mi trabajo, yo no pido por mi relación, yo no pido por mis deseos. Algunos les han enseñado que no moleste al Señor, el Señor debe estar ocupado. Y algunos piensan así, algunos tienen un concepto de un Dios como un ser humano, que es limitado, pero sabe, Dios es el Todopoderoso. Los límites los tenemos nosotros, Él no tiene ningún límite, Él es el Todopoderoso, para Él no hay nada imposible, ni nada le resulta difícil. Entonces el primer concepto del Dios Todopoderoso, algunos lo ven muy humano, debe estar ocupado, no lo molestemos. Algunos también tienen una falsa perspectiva de que lo espiritual no tiene que ver nada con tus necesidades. Están en un mundo espiritual todo místico que no tiene nada que ver con tu diario vivir, con tu cotidianidad, y eso es un error. Están equivocados, y por eso muchos no se atreven a pedir cosas que realmente necesitan. Y Dios y Jesús en el Evangelio nos enseñó a orar, a pedir, a tocar, a buscar, a insistentemente saber qué vamos a pedir. El Evangelio de Juan, en la tercera carta de Juan, capítulo 2, el versículo 2, mire lo que dice Juan a la iglesia. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Note que dice que te vaya bien en todos tus asuntos, y cuando es todos, es todos. En todo, que te vaya bien en tu casa, en tu trabajo, en tu salud, con tus vecinos, tus relaciones interpersonales, en todo. Y también después va en tu cuerpo, que tengas salud. Y también dice, y como prosperas espiritualmente. La bendición de Dios es integral. Pero algunos tienen un concepto de que aquí no entra Dios. Pero sabes, a veces nosotros somos los que le tenemos la puerta cerrada a Jesús. En Apocalipsis dice Jesús, yo estoy a la puerta, a tu puerta llamando. Estoy a la puerta tocando. Si abres la puerta, yo entraré. Y muchas veces nosotros tenemos la puerta cerrada en ciertas áreas de nuestra vida a Cristo. Solamente abrimos la puerta cuando venimos a la iglesia, pero de pronto tenemos la puerta cerrada para nuestras relaciones familiares. A veces tenemos la puerta cerrada para el tema del trabajo, para el área laboral. A veces tenemos la puerta cerrada cuando creemos que esa es nuestra responsabilidad. No, esos son mis asuntos. Qué bueno que nosotros entendamos que debemos abrir la puerta y debemos decir, Señor, entra a esta área, ayúdame. Esto es algo que yo necesito. Y aquí vemos con la enseñanza de Bartimeo, que Bartimeo se atrevió a pedir por una necesidad física, por una situación personal, por algo que lo tenía afectado. Y qué bueno que nosotros vengamos con esa expectativa del Dios generoso, del Dios benefactor, del Dios que está dispuesto a atender a su pueblo. Pero necesitamos nosotros abrir la puerta de nuestra vida en esas áreas. Hay gente que tiene el área económica cerrada a Dios. Qué bueno que abramos la puerta. Señor, entra a mi economía, bendíceme, entra a mi mente, entra a mis pensamientos, a mi identidad, transfórmame. Y podamos nosotros entender que Jesús entra donde le abrimos la puerta. Él ha dejado ese parámetro. Dios nos ha dado el libre albedrío para que nosotros con libertad o cerremos o abramos. Él respeta, pero qué bueno que nosotros digamos, Señor, entra a mi vida. ¿Cuántos hoy anhelan abrirle la puerta a Jesús? Vamos a decir, Señor Jesús,
yo abro la puerta para que entres en todas las áreas de mi vida. Transfórmame, sorpréndeme, llénanos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor Jesús. Te adoramos a ti, Jesús. El versículo 46 dice Bartimeo, y entre paréntesis dice hijo de Timeo. Bartimeo significa hijo de Timeo. La palabra Timeo, el nombre Timeo, significa persona valerosa, persona honrosa. Mire lo que significa ese nombre. Pero Bartimeo era todo lo contrario. Aunque en su esencia tenía una bonita identidad de ser una persona honrosa, valerosa, la realidad es que era un mendigo, ciego. Era una persona que estaba en una situación de invalidez. Era una persona que seguramente sus familiares de pronto no tenían dinero o lo habían abandonado, tanto que tenía que mendigar. Tenía que vivir allí en el camino con una capa pidiendo a la gente que tuviera compasión de él. Y qué bueno que nosotros entendamos lo que cantábamos hoy, que vamos a reclamar, vamos a pelear, a buscar lo que Satanás nos robó. A muchos la identidad, Satanás o las circunstancias de la vida le han robado esa identidad. Vea que Bartimeo es valeroso, honroso, pero la realidad era otra. Así que necesitamos nosotros entender que en Cristo podemos recuperar esa identidad perdida, esa esencia de Dios. Sabes, Dios no te creó para el fracaso. Dios no te creó para estar en una condición de inferioridad. La Escritura dice que Dios nos pone como cabeza y no como cola, que Dios nos pone adelante y no nos lleva atrás. Necesitamos entender que en Cristo tenemos una nueva identidad, y el primer milagro que estamos llamados a experimentar es el llamado de nuestra esencia. Aquí vemos que Bartimeo tenía un nombre muy bonito, pero su realidad era otra. Pero Bartimeo nos da una enseñanza, y una enseñanza que hoy nosotros necesitamos aprender. Él clama por tener la atención de Cristo, y cuando Jesús está frente a él, entonces él sabe qué responder. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y Jesús muchas veces hace esa pregunta. Jesús un día se encontró con un paralítico que estaba cerca al estanque de Betesda. Llevaba 38 años de estar en esa condición de parálisis, y le preguntó: ¿deseas ser sano? También dos ciegos que venían siguiendo a Jesús constantemente gritaban, y Jesús les pregunta: ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Entonces Jesús, conforme a esa pregunta que hace, mira y sondea cuál es la fe que tienes. Él mira cuál fe tenemos, porque si la pregunta tiene una respuesta correcta, encontraremos el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Jesús está llamando, Dios está abriendo un camino. Necesitamos nosotros estar dispuestos a atender, a abrir, a saber que vamos a responder. Y hoy, con la enseñanza de Bartimeo, que supo qué pedir, hay 3 cosas que Bartimeo nos va a enseñar. 3 cositas. Hoy nos vamos a llevar 3 claves. La primera clave es que Bartimeo tenía coraje. La segunda es que Bartimeo, aunque era ciego, tenía un enfoque y una visión correcta. Y la tercera es que Bartimeo fue una persona determinada. Y con esto Bartimeo nos da una enseñanza a nosotros para poder alcanzar lo sobrenatural, para poder alcanzar lo imposible, para poder alcanzar el propósito. Amén. Vamos al primer punto. Bartimeo tenía coraje. Y la palabra coraje, de pronto uno a veces la entiende como mal genio, pero coraje es esa persona que es valiente, es esa persona que es audaz. No sé, a veces hay una palabra, tiene agallas. ¿Te ha oído esa palabra, ese término?
Esa persona tiene agallas. Obviamente no es un pescado. Es que es una persona berraca. Es una persona que no se deja apabullar. Es una persona que entiende que aunque hayan adversidades, aunque te hagan bullying, aunque te quieran presionar, es una persona que tiene coraje para lograr esos propósitos. Dice el versículo 47 y 48. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero mire lo que hacía la gente: cállate, cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte. Él tenía coraje. Él no fue: ay, qué pena, los estoy molestando. No, él, cuando la gente lo quiso callar, cuando la gente lo quiso amilanar, lo quiso esconder, él más fuerte gritó: hijo de David, ten compasión de mí. Y sabes, nosotros tenemos que ser valientes, tener ese coraje para poder conquistar esos propósitos que Dios nos ha dado. Se necesita una generación de personas con coraje, de personas que estén dispuestas a decir: a mí nadie me va a detener, yo voy a avanzar en el propósito de Dios. A mí nadie me va a apabullar, a mí nadie me va a intentar detener. No lo van a lograr. Aunque quieran, aunque sean muchos que intenten callarte, no lo permitas. Tenga coraje, ese coraje de Bartimeo. Tenga esa fortaleza, tenga esas agallas. ¿Sabes? La terquedad en la Biblia muchas veces es comparada con la necedad. Y dice los proverbios que aún el necio, cuando calla, es tomado por sabio. Pero ¿sabes qué pasa con la terquedad? Que la terquedad hay que ponerla en el lugar apropiado. La Escritura nos dice: sométanse a Dios y resistan al diablo. ¿Dónde va la terquedad? En contra del diablo, en contra de sus propósitos, en contra de sus argumentos. Eso lo enseñó y lo entendió prácticamente Bartimeo. Cuando la multitud le decía: cállate, 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 que me desesperas, Bartimeo puso la terquedad allí. Dijo: yo no les voy a prestar atención a aquellos que quieren impedir que yo me acerque a Jesús, aquellos que quieren impedir que yo alcance mi milagro. Yo voy a ser persistente, perseverante, y no me voy a dejar intimidar. No importa que se burlen, no importa que se molesten, no importa que se incomoden, yo voy a conquistar ese milagro. ¿Cuántos hay aquí que desean tener esa actitud? ¿Cuántos hay? Esa es la primera actitud que necesitamos tener para poder alcanzar los propósitos. ¿Sabes? Se necesita coraje. Se necesita una generación que tenga esa berraquera, que tenga esa constancia, que tenga la terquedad donde debe ir. A Satanás le llevó la contraria, al mal le llevó la contraria. Muchas veces, cuando sientas que las circunstancias estén en contra, tú dices: pero ven acá, si yo estoy haciendo lo correcto, si yo estoy anhelando hacer el bien, si yo estoy queriéndome reconciliar, si yo estoy queriendo hacer el bien, ¿por qué tanta oposición? No preguntes el por qué. Entiende que a esa oposición, con ellos sí voy a ser terco. No les voy a seguir el jueguito. No me voy a dejar arrastrar por la corriente de este mundo. Y para eso se necesita criterio, para eso se necesita carácter, para eso se necesita tener el coraje. Y yo le voy a pedir a Dios que nos dé coraje. Y yo quiero que usted le pida a Dios: Señor, dame el coraje para hacer tu voluntad. Incomódele a quien le incomode, moléstele a quien le moleste. Vamos hacia la presencia del Dios Todopoderoso y vamos en búsqueda de ese milagro. ¿Usted lo cree? Vamos a buscarlo. Yo declaro, iglesia, que tú eres vencedor de obstáculos,
que tienes la capacidad de estar en contra de la corriente. No sé si ustedes han visto los salmones, el pez salmón. El pez salmón tiene una característica bien rara. Dios le puso algo, le puso una terquedad extrema. Ellos nacen en aguas cristalinas, en la parte donde nacen los ríos, y nacen y van al mar toda la vida, pero por cosas de Dios, cuando ya están en edad adulta, ya para morir, ellos van a poner los huevecillos donde nacieron y empiezan esa carrera contra la corriente para dejar descendencia, para dejar legado. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Sabes? Nada en contra de la corriente para dejar legado, para que los propósitos de Dios se cumplen en tu vida. Por eso es importante que nosotros entendamos que como creyentes muchas veces hay que ir en contra de la corriente, en contra de lo que este mundo nos propone o lo que la multitud diga. Jesús dijo en Mateo 7, hizo una analogía acerca de quienes van a entrar en el reino de Dios y habló de la puerta angosta. Mateo 7, 13 al 14. Dice Jesús: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Oiga bien lo que dice, la carretera. Otras versiones dicen la autopista al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Sabes quiénes son esos pocos? Los que tienen coraje, los que no se dejan arrastrar por la corriente. Usted ha oído, bueno, de pronto las personas mayores, los jóvenes, no sé por qué se están perdiendo muchas veces el tema de los refranes. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Está hablando de un camarón que se queda dormido y la corriente se lo empieza a llevar. Se lo lleva. Nosotros necesitamos entender que el que se lo llevó la corriente está enfermo, está muerto, está dormido. Pero por lo general estamos en contra de la corriente. Este mundo lleva a muchos por el camino fácil. El camino fácil es el camino del no logro, el camino de la zona de confort. Hay gente que, no, es que esto para evitar la fatiga. Es que esto es muy difícil. Vea, el que deja de avanzar es aquel que se deja rodar. Y a veces hay gente que está cansada, pero sabes, cansarse no da como resultado que renuncies. Descansemos en Dios y tomemos nuevas fuerzas para seguir avanzando en los propósitos de Dios. No hay excusa, no es correcto descansar en el sentido de renunciar. Descansamos y avanzamos en contra de la corriente. Los propósitos y los grandes sueños requieren esfuerzos. No es fácil. La facilidad no es. La posibilidad es asegurada a los que confían en Cristo. En Cristo todo es posible. Así que necesitamos nosotros tener esa actitud. Y sabes, hay que hacer una reflexión entre los cristianos de antes y los cristianos de ahora. Porque los cristianos de antes, de la iglesia primitiva, soportaron persecución. Cuando capturaban a esos cristianos perseguidos por el Imperio Romano, los tiraban a los leones como si fuera diversión. Los quemaban vivos y los ponían como antorchas. Los crucificaban, los apedreaban, los azotaban, pero eran perseverantes, esforzados en su fe. Eso eran los cristianos de antes. Pero hoy en día vemos cristianos que si hace calor o frío no vienen más a la iglesia. No, es que hace mucho calor, hace mucho frío. Que si no los saludan bien, se apartan de Cristo. Que si algún líder de la iglesia les llama la atención, les dice así no es, cambia, corrige esa actitud. Mejor dicho,
ofendidos para siempre. Que si no los ponen a cantar, que si no los ponen a servir, se trauman, y quieren incendiar la iglesia. Se convierten en perseguidores de la iglesia. Entonces nosotros necesitamos entender, oiga, necesitamos ser los cristianos originales, los genuinos, los que realmente tenemos un encuentro personal con el Jesús resucitado. Y vemos que una de las consecuencias de este cristianismo tan extraño, tan superficial, tan light, es falta de enfoque. La gente está siguiendo otra visión de cristianismo, no el del verdadero cristiano. La gente está siguiendo otro evangelio, no el verdadero evangelio. La gente a veces está siguiendo el evangelio de la comodidad, del confort, del beneficio personal y que los demás vean cómo hace. Pero eso no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio está enfocado en un Jesús que vino a servir, que vino a obrar de manera milagrosa, sobrenatural, que quiere salvar a todos. Y necesitamos nosotros entender esa gran realidad. Aunque Bartimeo no era una persona muy letrada, muy religiosa, él sabía esa verdad del Cristo misericordioso, del Cristo benefactor, del Cristo que está dispuesto a alcanzar a todos. Y ese fue el enfoque que nos da un ciego. Una persona invidente, una persona que no tenía la capacidad de ver, nos da la mejor visión de que Jesús no echa fuera a aquel que le busca con sinceridad y de manera genuina. Dice el versículo 49 y el 50. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Aunque este hombre no podía ver, ya sabía lo que iba a suceder. Oiga bien, para un ciego el activo más preciado era su capa, porque la capa le servía de abrigo, le servía de protección a la arena, le servía de paraguas cuando había lluvia, también le daba sombra. El patrimonio que tenía un ciego más importante era su abrigo, su capa. Pero si él cogió y botó su abrigo, se paró y fue hacia Jesús, él ya iba con una expectativa. Y qué bueno que nosotros entendamos eso. La fe no es por vista. La fe no depende de las circunstancias. Aunque las circunstancias de ese hombre eran totalmente nubladas, no veía. Aunque él estaba en una condición bastante inferior, este hombre votó aquello porque sabía que Dios iba a obrar de manera sobrenatural. Y por eso es que dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que no vemos y la convicción de lo que esperamos. Nosotros tenemos una convicción, un anhelo en nuestro corazón. Y allí yo puedo imaginarme a Bartimeo que dijo: me va a sanar, ya no necesito esta capa. Ya me levanto hacia donde Él está porque voy a llegar con mi milagro. Y esa es la seguridad de la fe. Cuando uno se acerca a Dios, dice la Escritura, tienes que acercarte con la convicción de que Él existe y de que Él recompensa a los que le buscan. Y cuando nosotros nos acercamos con esa convicción, recibimos su milagro, el beneficio, su misericordia. Y aquí es muy importante este detalle que es un secreto que quiero compartir. Como la fe no es por vista, como la fe no depende de las circunstancias, qué bueno que tengamos cuidado de lo que declaramos, de lo que decimos. Porque hoy en día vemos muchas personas que están declarando derrota. Pasan hablando: no, estamos mal, esta política, esta situación, la economía, las cosas están peores, se van a poner más difícil, mejor. Y viven declarando derrota. Lo que ellos están profetizando, lo que ellos están pronosticando es el mal. Y tenemos que aprender a tener esa actitud que hubo Bartimeo, que Bartimeo al botar la capa estaba con la expectativa de que venía su milagro, de que venía su victoria.
Y qué bueno que nosotros con nuestras palabras, en vez de declarar y profetizar derrota, declaremos y profeticemos victoria. Y aquí vemos la historia de David cuando enfrentó a Goliat. Cuando vemos esa historia que está en Primera de Samuel 17, dice que cuando David se acerca a Goliat, el gran gigante que lo superaba en estatura, que lo superaba en fuerza, que estaba bien armado y bien entrenado, cuando Goliat ve a David, un insignificante jovencito, se empezó a reír, se empezó a burlar. Goliat se burlaba de David diciendo que me mandaron un niño. ¿Y es que acaso tú vas a enfrentar un perro que vienes con un palo? David tenía un bastón de pastor. Y cuando él ve a David, un jovencito allí, chiquitico, sin armas, solamente con un cayado, con un bastón, dijo: ¿es que acaso yo soy un perro? ¿Vienes a enfrentar un perro? Y empezó a burlarse y empezó a maldecir a David. Pero mire lo que hizo David. Pues las circunstancias, obviamente nadie apostaba por David, todo estaba en contra de David. Es que era un gigante contra un niñito que estaba desarmado. Pero David miró a los ojos a Goliat y le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el poderoso nombre del Señor de los ejércitos. Y dijo lo siguiente: hoy te mataré y te cortaré la cabeza, y hoy daré comida a las aves de los filisteos, porque los vamos a destruir. Él pudo tener una visión profética de lo que iba a suceder. Así que es muy importante, mis hermanos, mis amigos, que entendamos que la fe es la confianza que tenemos en el Dios Todopoderoso, la confianza en que si nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a bendecir. Pero también la circunstancia de que va a cambiar nuestra realidad, de que vamos a retomar esa identidad, esa esencia. Ahí fue donde entendió Bartimeo que su nombre era una profecía sobre él. Iba a ser valioso, iba a ser honrado. Siglos después estamos aquí hablando bien de Bartimeo. En verdad, Bartimeo es un ejemplo para nosotros, porque lo estamos honrando y nos parece muy valioso lo que hizo, porque realmente nos mostró que hay que tener coraje, pero hay que tener un enfoque correcto, la visión correcta, la visión de quién es nuestro Señor, y que podamos nosotros en ningún momento intimidarnos por el tamaño del gigante. No te intimides por el tamaño del gigante, por lo armado que esté. No te intimides por las circunstancias que estés enfrentando. No te intimides por el diagnóstico médico. No te intimides por la situación económica. No te intimides por la situación familiar. No veas lo grande que es tu problema. Empieza a declarar lo grande que es el Señor. Porque esos problemas vienen contra ti, con espada, lanza y jabalina. Pero tú vas contra ellos en el poderoso nombre del Señor. Y por eso es bueno que exaltes el nombre de nuestro Señor. Lo tercero y último es que Bartimeo tenía determinación. Dice el versículo 51 y 52. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: ¿puedes irte? Pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Vea, usted podrá decir: oye, pero qué pregunta ¿cómo así que qué puedo hacer por ti?, pregunta Jesús. ¿Sabes una cosa? Yo te aseguro que si hacemos un sondeo de muchas personas, y como pastor experimentado, que hay gente que tiene unas situaciones gravísimas, ¿y qué piden? Uno dice: pero ¿por qué vas a pedir eso? Bartimeo pudo haber dicho: quiero una novia. Y te aseguro que muchos pedirán la novia. Quiero una novia. Otro: no, quiero una silla de ruedas con motor.
Te aseguro que muchos pedirán eso. O dirán, quiero un ayudante que me lleve, que me traiga. Pudo haberlo pedido. O pudo haber, quiero ser rico, millonario. Te aseguro que muchos habrán pedido eso. Qué importante saber qué vamos a pedir. Vamos a pedir aquello que restaura la identidad y la esencia. Jesús dijo lo siguiente: busquen primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Él con la vista podía alcanzar todo lo demás. Él con el poder de Dios puede alcanzar todo lo demás. Pero qué importante que nosotros podamos experimentar el poder sobrenatural de Dios. Hubo una época aquí en la iglesia, cuando estábamos en el otro lugar, que el Espíritu Santo me retó a mí a que retara a la iglesia y le dijera: pidan cosas grandes, pidan cosas que usted no puede realizar, atrévase a pedir cosas sobrenaturales, atrévase a pedirle cosas como Bartimeo. ¿Qué necesita usted pedir? Y empezó el Señor a obrar con milagros de manera especial. Jesús es el mismo. Nosotros no estamos hablando de un Jesús que se quedó en la cruz. Al tercer día resucitó, estuvo presente con sus discípulos mostrando que había resucitado, ascendió al cielo y dijo que estaría con nosotros hasta el fin, siempre. La tarea de nosotros es ser discipulados, disfrutar de su presencia, estar llenos del poder del Espíritu Santo. Realmente nosotros no estamos llamados a vivir una religión llena de doctrinas y reglas, sino a vivir una relación poderosa con Dios y a conocer el evangelio que podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida para ser fructíferos. Acuérdense que el Señor nos ha venido enseñando acerca de no dejar de soñar, acerca de avanzar a pesar de las circunstancias, acerca de ser trigo y no ser cizaña. Y necesitamos nosotros entender que el Señor nos va a llevar a cumplir su propósito, pero necesitamos estar frente a Él. Necesitamos decir: Jesús, acompáñame, sáname, lléname de esas capacidades que necesito, devuélveme aquello que Satanás me robó. A Bartimeo le había quitado los ojos y ahora Jesús se los devuelve. Hay personas que han perdido su identidad, que han perdido capacidades, pero sabes, estamos hablando aquí del Señor Todopoderoso. Necesitamos nosotros experimentar ese poder, ese favor. Yo he experimentado ese favor. Yo conozco al Jesús que las circunstancias dicen: no es posible. Y en oración y con este coraje, con esta visión que estamos leyendo de Bartimeo y con esta determinación, hemos orado, hemos clamado y hemos visto el favor de Dios. Sabes, esos sueños grandes se van a alcanzar, pero se necesita tener coraje, enfoque y determinación. Eso necesitamos entender. O sea, de nuestra parte hay que tener el coraje, el enfoque y ser determinados. Los niños tienen mucha determinación, más que los adultos. Los niños, usted lo ve que está montando bicicleta, se cae, se golpea y llega al otro día otra vez. Pero mira que te golpeaste. Ellos insisten hasta que aprenden. Ya cuando uno va creciendo, uno ya no se quiere golpear, ya uno no se quiere caer. Y cuando uno ya pasa cierta edad, uno le dice: hey, cuidado y te caes, porque esos huesos ya no soldan igual. Ya uno está como más prevenido a ser persistente, a ser determinado. Pero el reino de los cielos es de aquellos que no se rinden. Y yo quiero que la iglesia, y quiero pedirle al Espíritu Santo que hoy nos dé esas características. Personas con coraje, personas con una visión con una correcta visión de quién es nuestro Dios y con la determinación para que si nos cansamos no nos rendimos, sino que tomamos fuerzas en Dios y vamos hacia adelante. Amén. Mire lo que dice Job, el libro de Job, capítulo 22, 28. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Lo leo otra vez. Determinarás, serás determinado. Determinarás asimismo una cosa y te será firme,
y sobre tus caminos resplandecerá luz. Dios bendice a los que están determinados a hacer su voluntad. Llueve, truene o relampaguee, se pongan las personas en tu oposición, pero sé determinado. También vemos una parábola que enseñó Jesús, que es la parábola de los talentos, pero que en Mateo 25 habla del siervo negligente. Y contó la parábola de un hombre que repartió monedas a diferentes siervos, pero el último dijo lo siguiente: así que tuve miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Y escondí tu dinero, lo escondió en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Así que quítenle esas 1000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque el que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Aquí en esta parábola vemos a un Jesús que habla de personas que son persistentes, determinadas a crecer, que no se conforma con quedarse con lo que tienen, sino que tienen una sana ambición, que tienen un deseo de prosperar, de ser fructíferos, de que la vida no se quede igual. Acuérdense que tú y yo estamos llamados a hacer luz en este mundo. No podemos dejar las cosas igual, mucho menos peor. Necesitamos ser de aquellos que somos instrumentos de Dios para bendecir, para hacer crecer, para animar, para organizar, para traer paz. A eso nos llama. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios es una persona que hace prosperar, que hace reverdecer, que fortalece las relaciones, que recoge con Cristo, no que divide, no que desparrama. Es aquel que anima y camina en pro de esos propósitos y de esos sueños. Por eso 2 de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Necesitamos entonces entender que esa determinación, que esa disciplina, que ese poder viene como un regalo de Dios. Aquí este hombre ciego se atrevió a saltar, tuvo coraje, tuvo visión, tuvo cierta determinación, pero luego encontró el poder de Dios que lo sustentó y le permitió alcanzar este milagro. ¿Sabes? Nosotros de pronto en esta vida no vamos a alcanzar un milagro, sino muchos. Por eso necesitamos ser determinados. Por eso necesitamos caminar con fe. Vemos al Dios todopoderoso que no tiene límites. Es bueno que hoy venzas esa timidez, esa cobardía de experimentar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Y esta palabra ha sido predicada hoy para que nos quitemos toda timidez, para que nos quitemos todo temor al que dirán, para que no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo, sino para que avancemos en el buen propósito de Dios. Yo sé que de esta iglesia van a salir personas que van a alcanzar grandes sueños. De aquí van a salir personas que van a ser prosperadas económicamente. ¿Cuántos han pedido eso al Señor? Pero te digo algo, si has pedido prosperidad, Dios te dará prosperidad para que prosperes a otros. Aquí hay muchos que están orando: pastor, yo estoy orando por prosperidad, porque cuando venga esa bendición vamos a terminar la obra. Dios va a usar tus recursos para muchas cosas buenas. Muchos pedirán lugares de honor, de gobierno. Algunos están anhelando eso, estar en puestos de gobierno. ¿Pero para qué vas a estar allí? Para hacer lo justo, para que seas un instrumento de bendición para la iglesia, para la obra. Es importante que entendamos eso. Dios nos bendice con propósito, con poder, para amar. Y ahí empiezas entonces tú a estar en el enfoque y en la visión de Dios.
Hay gente que dice, yo quiero tener plata, ¿para qué? Para volverme creído, engreído, para no ir más a la iglesia. No, para eso no es. Hay gente que dice, yo quiero tener poder, ¿para qué? Para cuando esté en el poder le hago la vida imposible a los demás. No. Dios quiere que nosotros seamos hijos de Dios, que recojamos, que caminemos en la misma visión, en el mismo propósito. ¿Sabes? Este mundo llegará un día que se acabará. Pero sabes, aquellos que conocieron al Jesús verdadero, aquellos que recibieron a Jesús y conocieron el Evangelio, vivirán para siempre. Viviremos para siempre. Por eso el gran propósito y la gran visión que nos dio a la iglesia es: compartan el Evangelio de verdad, enseñen, discipulen. Y necesitamos nosotros entender que nuestra esencia y nuestra identidad es nueva en el Evangelio. Estamos llamados a ser hijos de Dios, a evangelizar, a encontrar el camino, y en ese camino a la salvación también cambiar nuestro entorno, ser de bendición para que los rodean. Jesús oró al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Los he enviado al mundo así como tú me enviaste a mí. Y nos envió Jesús al mundo para hacer luz, para hacer bendición, para mostrar el camino a la bendición, el camino al Padre. Amén. ¿Quién quiere recibir a Jesús hoy? Repite conmigo: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi vida. Te pido, Señor, que entres en todas mis áreas. Perdona todos mis pecados, Señor. Yo hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Así como Bartimeo gritó por estar delante de tu presencia, yo hoy anhelo estar delante de tu presencia y pedirte, Señor, que me sanes, que me salves, que me liberes, que anotes mi nombre en el libro de la vida y me regales la salvación. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero recibir tu Espíritu Santo para que me dirija, para que me guíe por ese camino de victoria, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti